Buenas tardes, mi nombre es Luis Manuel Quijano. Les vengo a hablar hoy del derecho internacional público como el derecho constitucional internacional. En el territorio del Estado tienen vigencia las normas de derechos internos como las normas de derecho internacional. Cada Estado determina la relación que existe entre el derecho internacional y su derecho interno. La doctrina del derecho internacional presenta teorías mediante las cuales se explica el nexo que existe entre el orden jurídico interno y el del internacional. En México existe una primacia del derecho interno frente al derecho constitucional internacional de acuerdo al artículo 133 constitucional, el cual señala que esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo a la misma celebración y que celebren por el presidente de la República forman parte con aprobación del Senado. Sería la ley suprema de toda la Unión. Por tanto, toda norma que pretenda formar parte del orden jurídico mexicano deberá estar de acuerdo con la Constitución. El desenlace de los tratados internacionales han sido y son legislación fundamentalmente para todos los estados que lo firman y que es una intención de derecho constitucional internacional. Los tratados internacionales van marcando la pauta de la vida interna de los estados y de su proyección al exterior. Por ello, la trascendencia de su análisis y estudio para su posterior conversión con la legislación y el sistema consiguiente, la legislación interna y consiguiente la ejecución. Esto nos revela que en nuestro país, México, rige una tesis unista con primacía del derecho interno, es decir, se trata de un solo orden jurídico cuya validez estará definida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual definirá a su vez las condiciones bajo las cuales pueda considerarse válido el derecho internacional en nuestro territorio, dando como resultado un común derecho constitucional internacional mismo que deberían de desarrollarse acuerdos paralelos entre todas las naciones del mundo. La celebración cada vez más constante de tratados internacionales que pretenden ampliar los derechos de los gobernados o de llevar a los países a la vanguardia de las regulaciones en diversas materias debe ir acompañado de un sistema que permita la aplicación de estos ordenamientos sin que exista una constante contradicción de sus disposiciones con los restos del orden jurídico de todos los países, estados agrupados en el derecho internacional para la consolidación de un Estado de derecho constitucional. En la comunidad internacional aspira una convivencia pacífica y solidaria en beneficio de todos los seres del planeta, y para ello es importante una regulación normativa de derecho constitucional que haga posible este objetivo de cumplimiento obligatorio por parte de los estados, y exige también una política clara y acatamiento fundamental básico tratándose de los derechos humanos, la humanidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Determina los derechos constitucionales, políticos, sociales y económicos de una nación. Por lo tanto, se elevan una categoría universal de indivisibles y suscita reflexiones en la aplicación jurídica interna internacional para cada país. El derecho constitucional internacional es el que responde a la unidad de la conciencia jurídica internacional para poder concretar el derecho constitucional internacional, y se impone de tal suerte como esa conciencia a los estados mismos que aún no forman parte de una sociedad de naciones, y que el país que no reconoce los sacrosantos principios de los derechos humanos ni inscribe en sus normas jurídicas la suspensión de la vida humana está fuera de orden. Los órganos de los estados en las relaciones internacionales, para relacionarse unos con otros, los sujetos internacionales, sean estados o organismos internacionales, requieren de individuos o un conjunto de personas que los representen. Estos son los órganos de las relaciones internacionales cuyas facultades se determinan conforme al derecho interno de cada uno de los sujetos.
Un organismo internacional es aquella organización sujeta al derecho público internacional con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, formada por acuerdos de distintos estados para tratar aspectos de tales comunes, que les son comunes. Los organismos internacionales pueden ser de muy diversos tipos. Una clasificación sobre los mismos establece las diferencias en función de duración, mandato la ONU, cuál dejan de existir y jefes de Estado. Sus competencias respecto a las relaciones internacionales se encuentran en el derecho interno de cada Estado. Se puede declarar la voluntad del Estado frente a otros Estados. El jefe de Estado goza internacionalmente de un estatus privilegiado cuando visita otros Estados y también la comitiva oficial, cónyuges y familiares que lo acompañan. Respecto a su persona, está exenta de medidas coercitivas y esta inviolabilidad se extiende hacia su familia, residencia o propiedad. Inmunidad civil: se le concede inmunidad dentro del ejercicio de sus funciones públicas. Exoneración de impuestos personales y de consumo. Ejerce en el extranjero funciones propias de su cargo, tomando decisiones con repercusiones fuera del Estado que se visita. El secretario de las Relaciones Exteriores es el jefe de la rama administrativa que dirige la política exterior bajo la autoridad del jefe del Estado. Ministro de Relaciones Exteriores es el encargado de dirigir la política exterior bajo la autoridad del Estado. Agentes diplomáticos son los agentes que están enviados a otros países, a otros lugares para participar en las relaciones entre ambos. Sus funciones son representar al Estado acreditante ante el Estado receptor, proteger, negociar y fomentar las relaciones de carácter económico, cultural y científico. Los agentes consulares son agentes oficiales que un Estado establece en ciudades de otros estados con el fin de proteger sus intereses y los de sus naciones. Sus funciones no son políticos, sino de carácter administrativo, como la protección de las nacionales, informar al Estado acreditante a lo que ocurre en el Estado receptor. La Carta de la ONU de las Naciones Unidas enuncia, entre otras, los propósitos de la organización es de mantener la paz, la seguridad internacional y tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar y amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión. Definición de soluciones pacíficas de controversia, artículo 33 de la ONU. Las partes de una controversia cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales tratarán de buscar soluciones, ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación y la conciliación. Los principios que rigen la solución pacífica es la obligación de comportamiento. Los estados deben componerse de buena fe y el arreglo pacífico las controversias internacionales. Cuando surge un conflicto entre dos estados, normalmente estos tratan de resolverlos mediante negociaciones diplomáticas directas antes de recurrir a otros medios de solución pacífica de los conflictos. Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas. Las funciones de la Corte es resolver de conformidad con el derecho internacional disputas jurídicas presentadas por los estados y emitir opiniones consultativas sobre cuestiones jurídicas planteadas por los órganos autorizados por las Naciones Unidas y organismos especializados. Ya para terminar, la conclusión que tenemos y nuestra aportación: la comunidad internacional aspira a una convivencia pacífica y solidaria en beneficio de todos los seres del planeta, y para ello es importante una regulación normativa en el derecho internacional público y privado que desarrolle un derecho constitucional internacional y que haga posible estos objetivos de cumplimiento obligatorio por parte de los estados. Se exija también una política clara y acatamiento fundamental básico, tratándose de los derechos humanos. La mitad
de los derechos humanos la unidad e indivisibilidad de los derechos humanos. Mi nombre es Luis Manuel Puquijano, les agradezco su atención y disculpen por el tono, pero tengo un poquito de gripa. Gracias.